Si hay una semana en la que te tienes que poner pilas con los waivers, es en esta porque tenemos muchos jugadores relevantes para el resto de la temporada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Se acabó la semana 1. Así es, ya se acaba la semana 1. Juegos bastante impresionantes. ¿Qué me dices del Monday Night Football? Russell Wilson perdiendo en Seattle contra su ex equipo. Yo creo que es el partido que más me sorprendió de todos. ¿Qué le pasó? No entiendo. No, real. Yo creo que el problema fue la pésima decisión de jugadas. Justamente hacen una transmisión Peyton Manning en donde estuvo invitado Saquon Barkley, que estuvo interesante ver lo que estuvo diciendo Saquon Barkley, que ya regresó Saquon Barkley, que él hubiera manejado los últimos minutos de una forma completamente diferente. Tenías todavía 1 minuto 11 en el reloj, te acercas a una cuarta y quinta y podías habértela rifado para otro 1º y 10, te quedaba mucho tiempo y decides meter a McManus a meter un gol de campo de 65 yardas. Sí, la verdad muy mala decisión de parte de Nathaniel Hackett, muy arriesgada, pero pues démosle chance, apenas es su primer partido como head coach, está aprendiendo, así que, pero yo creo que además de ello, yo creo que Russell Wilson, bueno, se esperaba más potencial de él, también de Sutton y de Judy, pero bueno, pues en fin, ese fue el Monday Night Football porque Y los fumbles. Ajá, justo. También los fumbles también. De Javonte Williams y Melvin Gordon. Sí, que yo creo que nada más ahorita ya te ibas a aventar, irnos a lo bueno. Unos puntos importantes a mencionar. Punto número 1. La semana más difícil de predecir es la semana 1. Porque no tenemos ni idea de lo que van a pasar en los equipos. Entonces, chill. Y número 2, que siempre lo decimos en la primera semana. Si hay una semana que debes de perder, es la semana 1. Sí, precisamente porque si pierdes, o sea, siempre y cuando tengas potencial en tu equipo, pero si pierdes, pues en esta semana que es importante, tienes prioridad en los waivers, que es de lo que se trata el episodio del día de hoy. Justo aquí es cuando brincan los waivers importantes. Hay nombres muy relevantes porque hay lesiones fuertes, empezando de una que no nos interesa mucho en Fantasy, pero TJ Watt podría quedar fuera toda la temporada. Sí, una baja muy importante ahí para los Pittsburgh Steelers, pero pues esperemos, pero aún así le lograron ganar a los Bengals, así que yo espero que se mantengan bastante bien esos Steelers, pero ¿qué te parece si nos vamos de lleno a los waivers, que es al focal de este episodio? Sí, ya habrá otro episodio para poder analizar un poquito más a profundidad en la semana. Tengo muchas ganas de hablar de muchos juegos, pero ahorita todos quieren saber los waivers. Sí, así es. Como siempre, empezando con un orden posición por posición. Vámonos de lleno con los quarterbacks, empezando con el quarterback de los New Orleans Saints, y es el buen Jameis Winston, que juegan en contra de los Atlanta Falcons. Y antes de discutir un poquito de Jameis Winston, voy a decir un poquito sus estadísticas, que está disponible en más del 70% de las ligas, bastante bueno, o sea, así de estar libre en tu liga. Por aire completó el 65% de sus pases, fue bueno, 269 yardas, regular, 2 touchdowns, 0 intercepciones, y por tierra tampoco fue muy relevante porque tuvo 2 acarreos para 9 yardas, pero pues en total fueron 22.7 puntos fantasy, nada mal. Fue estelar en la segunda mitad del partido. Igual, Michael Thomas no fue relevante en la primera mitad y en la segunda fue una locura, llegando a los más de 20 puntos. Muy bien por Michael Thomas y muy bien por Jameis Winston, que justamente era un jugador que yo consideraba un sleeper para esta semana. Se esperan buenas cosas de él. Importante decirlo de las 269 yardas que logró por pase. Es la segunda cantidad más alta de yardas que logra con los Saints. La temporada pasada, recordemos que tuvo ahí algunos juegos en los que empezó y la mayor cantidad de yardas por aire que había logrado eran 279, pero fue en contra de Washington, la peor defensiva en contra del quarterback. Y esta semana dio muy buenos números.
tengo un poquito de miedo que pueda volver a repetir las situaciones, ya que ahorita, bueno, obviamente tenemos que hablar de la semana 2 que van en contra de Tampa Bay, que ahorita, al día de hoy, se sitúa como la mejor defensiva en contra de los quarterbacks, obviamente porque Dak Prescott, adiós Dak Prescott, pero va a ser interesante ver ahí si puede lograr lo que hizo en contra de Atlanta, que bastante malita en contra de los quarterbacks. Y sí, mira, tú lo dijiste, Jameis Winston es un quarterback que pinta ser sleeper todavía para esta temporada y con buena razón porque pues tiene a Jarvis Landry, tiene a Michael Thomas, tiene a Chris Olave y también se puede decir que tiene a Alvin Kamara que cuenta también como un receptor, es decir, tiene las armas, tiene el talento para tener una gran probabilidad de repetir juegos como este. Claro que está difícil, como acabas de decir, por el rival contra los que llegan a ir los Saints, pero pues tiene las armas por doquier Winston. Sí, que sí me gustaría hacer también punto importante, la distancia o los pases largos que tuvo, no podemos dejar pasar a que tuvo 6 pases de más de 20 yardas, o sea, contra una buena defensiva, esto es difícil de replicar, es un punto importante, y un pase de más de 40 yardas, entonces hay que tener cuidados, la profundidad normal, el promedio de sus pases fue de 7.9 yardas, entonces vamos a ver qué sucede, porque si se vuelve dependiente a los pases largos, pues solamente cúbrete a los deep threats de los Saints, que lo puede hacer muy bien Tampa Bay. No sé, me gustaría verlo bastante bien en contra de Tampa. Y más si tienes quarterbacks que no dieron nada de puntos esta semana, podrías considerar ahí para hacer un stash. Sí, 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 y más aún yo creo que si tienes un quarterback como bien es Dak Prescott, buena opción sería agarrar a Jameis Winston. O si te dio miedo Tom Brady, que Tom Brady debe de mejorar. Recuerden que se perdió 11 días de training camp. No tiene la toalla con Tom Brady todavía. Pero sí, yo creo que es un buen stash. Es un streamer, ¿no? Así los conocemos a este tipo de jugadores. Sí, así es. Pero Vamos bueno, al siguiente. ese fue Jameis Winston. Vámonos a otro quarterback que fue de este mismo partido de los Falcons en contra de los Saints, pero ahora es del lado de los Atlanta Falcons y es el buen Marcus Mariota. Que Marcus Mariota fue, bueno, como bien sabemos ya en contra de los Saints, vamos a decir un poquito de sus números. Está disponible en el 98% de las ligas, es decir, está en tu liga sí o sí. Un poquito de sus números, completó el 61% de sus pases, bastante regular, 215 yardas aéreas, 0 touchdowns, 0 intercepciones, 0 sacks, también muy importante, que fue en contra de los Saints, no es poca cosa, y por tierra, 12 acarreos, 72 yardas, 6 yardas por acarreo, bastante bien, y un touchdown. Lo que sí llega a preocupar un poquito es que tuvo 2 fumbles, pero pues en total tuvo 21.8 puntos fantasy. Que no podemos dejar pasar que Marcus Mariota no veía acción como un quarterback titular desde el 2018. O sea, sí tuvo en el 2020 ahí una aparición como que sí titular, no titular, porque tuvo 65 snaps, pero importante, o sea, una serie de partidos como quarterback titular desde el 2018. Y para haber regresado lo hizo bastante bien, considerando que tuvimos muchos turnovers en muchos quarterbacks con más experiencia dentro del campo. Háblese Mr. Trubisky, Baker Mayfield, Joe Burrow. Sí, 2 fumbles, pero cuando corres esa cantidad de acarreos, 12, Sí. se me hace... O sea, no está pasable, tiene que mejorar, obviamente. Pero bien, se ve bien en contra de Falcons. Nada más que le lance a Kyle Pitts. Es mi único problema con ese hombre. Y me gustaría tocar un poquito ahí el tema de Kyle Pitts y también de Drake London. Y también se me llegó a meter ahí el buen Olamide Zaccheaus. Pero en referencia a Kyle Pitts, que Kyle Pitts yo creo que es el arma más fuerte que tienes por aire. Y nada más tuvo 2 recepciones. Sí, tuvo 7 targets, empató, fue líder en targets con Drake London a la par. Pero nada más atrapó 2 pases. Es decir, ese número es Kyle Pitts, ya está en su segundo año, va a mejorar. Es decir, todavía hay mucho campo de oportunidades ahí con Kyle Pitts para que Marcus Mariota suelte más el brazo y pues tenga números un poquito más elevados por aire. Que justo vamos a hablar cuando llegamos a los puntos de los tight ends. Vamos a mencionar a varios que no dieron buenos números. Pero sí, Kyle Pitts debe de mejorar sí o sí. Ahí está, el volumen está. Y el físico está. Entonces, chill, tranquilos, porque sí debe de ser muy buen talent. Seguimos sólidos en que va a ser elite. Y considerar nada más, a diferencia de Jameis Winston, Marcus Mariota no tuvo pases tan profundos, solamente logró 2 pases de más de 20 yardas y su profundidad de targets fue de pases completos fue de 6.5 yardas. Entonces yo espero que pueda traducir los acarreos en un poquito más de volumen aéreo, pero siguiendo teniendo volumen terrestre.
que yo creo que los 12 acarreos se siguen haciendo demasiado, que lo pueda seguir replicando. Sí, de acuerdo. Y se las va a ver negras en contra de los Rams, ¿eh? Sí, además. Pero bueno, pues ese fue Marcus Mariota. Vámonos al tercer quarterback que tenemos y el último quarterback para esta semana en waivers. Y es el buen Geno Smith, que muchos a lo mejor nos dicen, sí, sus números no estuvieron tan impresionantes, pero yo creo que cuando te enfrentas contra una defensiva como es la de los Denver Broncos, yo creo que no se puede dejar pasar un jugador así. Cayó bocas. Geno Smith justamente tiene ahí un quote que se aventó diciendo que todos no me lo sé exactamente como lo digo, pero me están infravalorando o les voy a demostrar qué es lo que traigo. 23 pases completos de 28 intentos, 195 yardas y 2 touchdowns. ¿Y qué más quieres? Aplastaste a los Broncos. O no los aplastaste, pero les ganaste en un partido que se proyectaba ser aplastante a favor de los Broncos. Y yo creo que una estadística que sí me gustaría recalcar con Geno Smith es que completó 23 de 28, es decir, nada más falló 5 pases, o sea, es un porcentaje de pases completos bastante bueno. Y aún más, yo creo que Tyler Lockett, bueno, se quedó con 7 recepciones, 36 yardas. Ese fue DK Metcalf. Y Tyler Lockett se quedó con 3 recepciones, 28 yardas. Es decir, son 2 jugadores, 2 wide receivers con mucho talento que tuvieron números muy bajos. Es decir, al igual que Marcus Mariota con Kyle Pitts, si Geno Smith mejora a lo largo de la temporada y mantiene este porcentaje de pases completos y llega a tener mejor química con Metcalf y Lockett, yo creo que hay mucha oportunidad para que igual tenga yardas mucho más elevadas. Sí, porque sus touchdowns fueron con Will Disley y con Colby Parkinson. Entonces, si los puede traducir en los wide receivers, que es DK Metcalf y Lockett, se podrá poner interesante. Y yo creo que a diferencia de muchos otros quarterbacks como Baker Mayfield, Drew Lock se va a quedar sentadito por ahora, aunque no podemos dejar pasar tampoco que en el 2021 Geno Smith tuvo buenas participaciones y después se nos caía, después se nos lesionaba. Es un hombre que suele lastimarse y yo no me sorprendería de repente ver a Drew Lock ahí como el titular. Sí, así es, concuerdo. Pero bueno, esos fueron los quarterbacks. Vámonos a la siguiente posición, que son los running backs. Son los corredores, yo creo que los que más quieren escuchar en el episodio del día de hoy. Y empezando con un running back que, de acuerdo a la aplicación de NFL Fantasy, está disponible en él más del 70% de las ligas. Y es el buen Darrell Henderson de Los Ángeles Rams. No puedo creer que Darrell Henderson esté tan disponible, de verdad. Es demasiado. Sí, yo creo que no sé cómo lo dejaron pasar en los drafts. Y mira, de hecho ya hablamos un poquito de Darrell Henderson en el episodio de análisis para los partidos de la semana que acaba de pasar y analizando el Thursday Night Football. Y mencionamos que precisamente qué hacer con Cam Akers, qué hacer con Darrell Henderson. Y Darrell Henderson, por lo que vimos en ese juego del Thursday Night Football, es que va a ser una repartición 50-50, yo creo que entre Cam Akers y Darrell Henderson. No se vio en el jueves, fue casi un 90% Darrell Henderson. Pero si me preguntas, yo creo que en promedio a lo largo de la temporada veremos un 50-50. Que sí me gustaría recalcar, cosa que no dijimos en el episodio de la semana pasada, que vayan a verlo, el análisis del Thursday Night Football, que no lo dijimos porque todavía no pasaba, que hay un rumor que podría ser real, que justamente Sean McVay no le dio muchas oportunidades a Cam Akers por problemas de actitud, que es donde va un poquito más el que hayamos visto un 90% de los snaps, un 87-90% de Darrell Henderson. Él lo consideraba que en el partido hubo oportunidades, obviamente no lo estoy citando exactamente igual, perdónenme, pero es lo que dijo en la idea, que no hubo oportunidades para todos los jugadores y no las aprovecharon como deberían. Hay una repetición de una jugada en la que tenía que haber bloqueado justamente Cam Akers en una situación de pase no me acuerdo quién estaba entrando a presionar a Matthew Stafford, y lo que hace Cam Akers es dar un brinquito a la derecha y se va a situación de pase. Obviamente el pase fue directo a Cooper Kupp y le dieron un santo guamazo a Matthew Stafford, pero justamente lo dice que es un problema de actitud. Entonces yo creo que los problemas de actitud se pueden cambiar. Cam Akers es joven, entonces yo sí espero que poco a poco le vaya bajando a sus aires de superestrella y podamos tener ese 50-50, justo como lo acabas de decir. Pero por ahora, Darrell Henderson es el running back 1 de los Rams y es un sólido running back 2 bajo.
o flex alto dependiendo a quién se enfrenten, como la siguiente semana que es Atlanta, que en teoría son buenos en contra de la carrera, pero ya veremos, no cuando vas en contra de los Rams. Me gusta. Sí, sí, sí. Y bueno, pues yo creo que si me preguntas, Ariel Henderson es si está disponible en mi liga de los favoritos waivers por el que yo iría. Pero si quieren escuchar más a profundidad este análisis de Henderson con Cam Akers, vayan a ver ese episodio del análisis del Thursday Night Football. Pero ¿qué te parece si nos vamos al siguiente running back? Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sería, si está disponible Darrell Henderson, es el que yo agarraría porque es un jugador que ya puedes iniciar. Pero sí mencionar que si nos has seguido desde la temporada pasada aquí en Mr. Fantasy Football, los waivers de YouTube de este episodio o de podcast donde estés escuchando no son un ranking. Darrell Henderson sí es nuestra opción número 1, pero el resto de jugadores que les vamos a decirles más o menos cuáles son los escenarios para que ustedes agarren al que más les convenga a su equipo. No es lo mismo que lo que yo necesito a lo que alguien más necesita. Entonces escuche el análisis y más al rato, si quieres saber justo cómo es el ranking, tienes que estar siguiéndonos en Instagram. Sí, así es. Pero bueno, vámonos ahora sí al siguiente running back, que este running back es de los Chicago Bears y es el buen Khalil Herbert, que pues los Chicago Bears jugaron en contra de los 49ers, que la verdad, si me preguntas, yo bien te dije que ese partido tuvo un clima de la patada, todos lo vimos. Y cuando pasan partidos que tienen un clima muy feo, a mi punto de vista es borrón y cuenta nueva. Es decir, no puedes basarte mucho en lo que pasa en ese partido porque, es decir, Cole Kmet se quedó con 0 targets, Darnell Mooney creo que apenas tuvo 3 targets. Es decir, son cosas que no van a volver a pasar si no hay un clima de esa magnitud como fue el domingo. Y se los pusimos en Instagram, subimos la noticia, los subimos a historias, que el clima estaba muy, muy mal. Y sí, es un borrón y cuenta nueva. Hay muy pocas cosas que yo rescataría de este partido. Y bueno, la única, la verdad, así como... Bueno, dos importantes. Una, la lesión de un jugador bien relevante que ahorita abordaremos. Y Brandon Ayuk. Sí, sí, sí. Es lo único. Los demás jugadores, es que Deebo Samuel le fue bien y que no me la compro. Es que como le fue a los Chicago Bears, no me la compro. Y lo bien que corre David Montgomery. Sí, Pero sí. Es un borrón y cuenta nueva. Semana 2, los Chicago Bears van en contra de los Packers. Aquí yo sigo con la misma actitud y sigo iniciando los que les dijimos. No tienen la toalla con los jugadores. ¿Cómo le fue a Khalil Herbert? Sí, Khalil Herbert, porque está disponible en el 97% de las ligas. Por tierra tuvo 9 acarreos, 45 yardas, 5 yardas por acarreo, más arriba del promedio del NFL y un touchdown. Y mira, aquí me gusta. Y bueno, por aire tuvo nada más un target, una recepción, pero para yardas negativas, 12.3 puntos fantasy totales. Y aquí lo que me gusta remarcar un poquito es que David Montgomery, sí, obviamente tuvo más oportunidades, él tuvo 17 acarreos, pero lo que me interesa ver son las yardas por acarreo, porque Montgomery se quedó con 1.5 y Khalil Herbert con 5. Es decir, fue un poquito más eficiente Khalil Herbert. Que me gustaría ahí tomar también lo que pasó la temporada pasada, en la semana de las 5 a la 8, en donde estuvo fuera de Montgomery, el promedio de yardas que tuvo el buen Khalil Herbert fue bastante similar a lo que vimos en esta temporada, porque tuvo 4.2 yardas por acarreo, 5.1 yardas por acarreo, 5.6 yardas por acarreo y 3.1 yardas por acarreo. O sea, es un buen running back. No es como que nada más lo haya hecho esta semana. La temporada pasada, cuando tuvo el rol de titular, dio muy buenas yardas por acarreo y pues lo comprueba en esta semana. Sí, así es. Y como bien mencionamos, en los Chicago Bears llega un nuevo head coach que estaba en el staff de coacheo ofensivo de los Green Bay Packers. Y lo llegamos a mencionar cuando llegamos a analizar a David Montgomery, que podía ser que los Chicago Bears empezaran a rotar más a sus running backs por la tendencia que pasaba en Green Bay, que era rotar en su momento a Aaron Jones con Jamal Williams o Aaron Jones y AJ Dillon. Podríamos empezar a verlo. ¿Tú crees que podemos empezar a verlo aquí con Khalil Herbert y Montgomery? Sí, pero no en proporción tan abismal. O sea, yo creo que la temporada pasada fue un ejemplo de lo bien que son, lo bueno que es Khalil Herbert. Y sí, se dijo, va a venir el esquema de los Packers. Y es lo que está pasando. Entonces, al menos yo creo que sí podríamos empezar con un 70-30 en oportunidades. Y recordemos que también le quitaba muchas oportunidades de touchdown AJ Dillon, Aaron Jones. Y aquí se vio, porque Khalil Herbert se quedó con un touchdown. Así que sí, mucho ojo a considerar eso. Yo sí lo tendría. Y recordemos que Montgomery, por cómo corre, yo creo que de repente podría llegar a perderse una semana. Y Khalil Herbert será bueno. No es elite,
pero sería bueno. Sí, justamente. Pero bueno, vámonos al siguiente running back, que este es de los Indianapolis Colts. Está disponible en el 75% de las ligas y es el buen Nyheim Hines, que se enfrentaron en contra de los Houston Texans. ¿Qué me dices? Que fue el primer partido que acabó en empate de la temporada. No lo puedo creer, en contra de Houston. O sea, lo que fue el partido del día de ayer, el Monday Night, y bueno, también el de los Bengals con los Steelers, pero Sí. neta, Colts. Sí. Tienes a Matt Ryan, tienes a Michael Pittman, tienes a Jonathan Taylor, tienes una buena defensiva, o sea, la defensiva de los Colts es entre las mejores. ¿Y Houston? Sí, la verdad, Houston jugó muy bien. La verdad, un underdog que hicieron bien su chamba para el talento que tienen en el equipo. Sí, que difícil que lo repitan, con todo respeto, Houston. Sí, pero bueno, vamos a hablar de Nyheim Hines. ¿Por qué está aquí Nyheim Hines? Por tierra no fue muy relevante, nada más tuvo 3 acarreos para 4 yardas, 1.3 yardas por acarreo, es decir, esos números son muy basura, pero lo que nos interesa es por aire, porque tuvo 6 targets, atrapó todos para 50 yardas y eso hace un promedio de 8.3 yardas por recepción. Sí, se quedó con un fumble, pero en total tuvo 11.4 puntos fantasy. Sí, que me gustaría ver cuáles fueron los targets de los demás jugadores. Obviamente, Michael Pittman sabemos que se quedó con el... Michael Pittman fue increíble y se les dijo que iba a ser increíble, pero ojo, también fue en contra de Houston. Veo muy complicado que siga teniendo semanas tan explosivas como la 1. Van a ser muy buenas, pero no tan explosivas. Siempre lo dijiste tú. Mi pick favorito al final del draft es Nyheim Hines. Justamente lo llegaban a mencionar y siempre se llegaba a cantar que iba a ser muy relevante y no lo decíamos nosotros, lo decía el staff de coacheo y lo está comprobando. Y yo creo que también hay un punto bien importante. ¿Cómo lo vimos en la semana? ¿Cómo lo vimos en el partido en contra de Houston? ¿Cómo me dices en la primera situación de zona roja de los Colts? Híjole, no, o sea, bueno, abordando un poquito más, mira, complementando un poquito de cuando decías de los targets, de quién se quedó con más targets, Michael Pittman se quedó con 13, seguido de Jonathan Taylor, se quedó con 7, Kellen Granson se quedó con 7 y ya después sigue Nyheim Hines, pero Nyheim Hines fue el único que le atrapó todos los targets y además me gustó mucho verlo alineado desde el slot. Mucho alineado desde el slot y, bueno, retomando lo que les había dicho de zona roja, estuvo en las Wildcats. Fue el que recibió el balón en las Wildcats con Jonathan Taylor adentro. Ahí podía haberse quedado con otro touchdown y podía haber dado muy buenos puntos. Y nos habla de la flexibilidad con la que lo van a estar usando. Me gusta mucho lo que pinta Nyheim Hines en esa temporada. Y tiene un calendario relativamente no tan complicado en contra de los running backs. Sí. Así que ve a buscar a Nyheim Hines más si estás en una liga PPR. Vámonos al siguiente running back, que es el mismo jugador de este partido de los Texans en contra de los Colts, pero es del lado de los Houston Texans y es el buen Rex Burkhead. Se dijo. ¿Qué dijimos en los últimos episodios? Están inflando demasiado a Dameon Pierce. Sí, a lo mejor no veíamos este escenario en el que Rex Burkhead le quitara por completo, bueno, no por completo, pero el que le quitaba volumen a Dameon Pierce, porque Rex Burkhead tiene 32 años, pero pues ¿cómo les fue? Sí, bueno, primero Rex Burkhead está disponible casi en todas las ligas, sí debe estar en tu liga. Por tierra, Rex tuvo 14 acarreos para 40 yardas, un promedio de 2.9 yardas por acarreo. Se podría decir que es malo. Vamos a compararlo con Dameon Pierce al hablar de sus estadísticas. Rex Burkhead tuvo 14 acarreos, Dameon Pierce 11. Y por aire, Rex Burkhead tuvo 8 targets, atrapó 5 de ellos para 30 yardas, 6 yardas por atrapada. Fue el segundo con más targets en el equipo. El primero fue Brandon Cooks con 12. Pero aquí está lo interesante también, porque Dameon Pierce nada más se quedó con un target y Rex Burkhead se quedó con 8. Y en total tuvo 12 puntos fantasy. Es que no lo puedes dejar pasar. No. Comparado con la temporada pasada, recordemos que estuvo tomando una mayor cantidad de snaps desde partido de la semana 11 a la 18 y su promedio de acarreos por partido sí igual fueron los 14 acarreos, 14.4 acarreos, entonces eso es similar, pero la temporada pasada su promedio en esas semanas fue de 3 targets por partido. O sea, vemos cómo aumentó a 8, que es demasiado, pero dudo que pueda seguirlo replicando o que se pueda seguir viendo esta situación. No veo unos Houston Texans que sigan siendo competitivos a este nivel en la temporada. Sí, y yo creo que ya tocando un poquito el tema de Dameon Pierce, yo creo que sí le van a empezar a dar más juego. Yo la verdad dudo que
en todos los partidos que restan en la temporada Rex Burkhead lo supere en cantidad de oportunidades. Yo creo que Dameon Pierce sí lo va a llegar a empatar y en algunos yo creo que sí lo va a llegar a superar. Ya dependerá de qué tan eficiente es Dameon Pierce, pero yo igual concuerdo contigo. Yo dudo que Rex Burkhead vuelva a repetir estos números, pero pues vale la pena tenerlo porque ya sabemos que Fantasy siempre nos sorprenden, así que a lo mejor y puede empezar a ser una tendencia para Burkhead de estas estadísticas. Poder hacer, mira, que sí que no, mejor tenerlo ahí como un stash en tu banca y si de repente vemos que sí le empieza a ganar más volumen, pues sería meterlo. Aunque yo siento que deberían optar un poquito más a Dameon Pierce, pero con estos Houston Texans no se sabe. Sí, sí, de acuerdo. Pero bueno, eso fue Rex Burkhead. Vámonos al siguiente running back que es de los Kansas City Chiefs y es el running back novato Isaiah Pacheco que jugaron en contra de los Arizona Cardinals y qué paliza les metieron los Chiefs. Santas palizas. No sé si tengas ahí el dato de cómo está la conferencia de este oeste de esa división. El único equipo que tiene un ganado, 0 perdidos, a diferencia de los Cardinals, es los Seattle Seahawks. Sí, 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 sí. No lo puedo creer. Y estás ahí con los Rams, estás con los 49ers. No, no, no lo puedo creer. Justo, está como lo predijimos. Sí. Pero ¿Cómo le bueno, fue a Isaiah Pacheco? vamos a hablar de Isaiah Pacheco porque Isaiah Pacheco tuvo 12. Bueno, primero está disponible en el 60% de las ligas, es un número bastante bueno. Tuvo 12 acarreos, 62 yardas, 5.2 yardas por acarreo, bastante bueno. Y se quedó con un touchdown. Bien importante remarcar que fue el líder en acarreos. No fue Clyde Edwards-Helaire porque él se quedó con 7. El líder fue Isaiah Pacheco. Sí se quedó con un fumble, pero en total tuvo 14.2 puntos fantasy. Y yo creo que un punto que sí no me gusta de Isaiah Pacheco es que no tuvo targets. No tuvo targets, pero es que fueron muy aplastantes. Ya al día de hoy la peor defensiva en contra de los running backs son los Arizona Cardinals. Bueno, una de las... hay otra que es peor, pero ya la abordaremos. Se ven muy mal. Sí, sí, sí. Lo único que... otra cosa que no me gustó es que Clyde Edwards-Helaire, a pesar de tener mucho menor cantidad de acarreos, se quedó con 2 touchdowns. Sí, eso sí, yo creo que preocupa un poquito, aunque yo creo que un punto a favor de Isaiah Pacheco es que promedió 5.2 yardas por acarreo. Yo creo que es buena señal, más cuando eres un novato. Y Clyde Edwards-Helaire, pues sí, se vio muy bien en ese partido, pero la temporada pasada llegaba a demostrarnos que llega a ser bastante ineficiente, inconstante. Y si Isaiah Pacheco logra mantener más este número en específico, la cantidad de yardas por acarreo, yo siento que sí podrá empezar a tomar más relevancia. La cantidad de yardas por acarreo y también que fue, a diferencia de Clyde Edwards-Helaire, fue el que se quedó con los acarreos en zona roja. Tuvo 3 acarreos dentro de la 20, 2 acarreos dentro de la 10 y 1 acarreo dentro de la 5. A diferencia de Clyde Edwards-Helaire, que no tuvo ninguno. A Clyde lo buscaron por pase en zona roja, por eso es que anotó justamente las 2 veces que lo buscaron, 2 anotaciones. Entonces, ojo, porque yo prefiero al que están buscando en acarreos en zona roja y ese es Isaiah Pacheco. Y sí, estuvo mucho más tiempo adentro Clyde Edwards-Helaire, que tuvo 24 snaps y Isaiah Pacheco 16 snaps, pero fue muy productivo con 5.2 yardas. Lo buscaron mucho en zona roja corriendo y eso me agrada bastante. Sí, que mira, luego a lo mejor y nos dicen, ay, sí, pero pues es que no están hablando de todo. Porque también estuvo Jerry McKinnon. Jerry McKinnon Claro, sí, perdón. se quedó con 4 targets y Jerry McKinnon se quedó con 4 acarreos. Es decir, también estuvo involucrado, claro que sí. También falta Ronald Jones ahí, claro que sí. Pero si me preguntas cuál es el que presenta más upside de todos, yo creo que sí Isaiah Pacheco y le ayuda mucho, pues claro que sí, pues es novato. Sí, que lo rescatable de McKinnon es que estuvo 26 snaps adentro, pero cero porcentaje de jugadas en zona roja. Entonces, hay que ver el escenario completo, pero también estas cosas. Sí, 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 así es. Pero bueno, vámonos al siguiente running back, que bueno, aquí me gustaría mencionar 2 a la par, que son de los San Francisco 49ers y creo que aquí es donde está el jugador que ibas a mencionar que tuvo una lesión. Justamente se lastima Elijah Mitchell y queda fuera por un gran periodo de tiempo. Tiene una lesión del ligamento colateral medial. Si quieren saber a profundidad qué quiere decir esto, o cómo esta lesión, o qué complicaciones puede haber, o si se puede llegar a perder el tiempo que dijeron, están nuestras guías de Mr. Fantasy Football. Recuerden que el link para nuestro Patreon, en donde pueden descargar las guías que esta semana se vienen muy buenas. Van a tener, creo que el doble de contenido de la semana pasada, para que se suscriban y las puedan tener y puedan ver lo que pasa con Jeff Wilson. Sí, Con así es. Elijah Mitchell y
Pues Jeff Wilson. Así es, sí, porque los jugadores que les traemos de parte de los 49ers es Jeff Wilson. Y también me gustaría mencionar un poquito a Traylon Davis Price, que también es un running back novato, lo agarraron en el draft de este año. Pero yo creo que el que podría tomar más relevancia es Jeff Wilson, porque Jeff Wilson se quedó con 9 acarreos, 22 yardas, 2.4 yardas por acarreo. Pero yo creo que el talón de Aquiles al hablar del ataque terrestre de los 49ers no es un running back, es un wide receiver y es Deebo Samuel porque se quedó con 8 acarreos. Pero ya les dijimos, este juego es atípico. Sí, sí, justamente. Entonces sí, tómenlo con mucha filosofía. Pero pues sí, al final de cuentas ya tienes ahí un papel de un running back 1 que hay que cubrir. Y el primero que está detrás en esa lista es Jeff Wilson, que no fue nada productivo en fantasy, solamente 5 puntos fantasy. Pero lo mismo que pasó con Isaiah Pacheco. Tuvo oportunidades en zona roja, 3 oportunidades dentro de la 20, 3 acarreos dentro de la zona 10 y 2 acarreos dentro de la zona 5. Y eso nos gusta. Y a lo mejor con un buen clima los puede haber convertido en touchdowns. Y ya les dijimos, Clyde Edwards-Helaire logró lo que logró hacer porque tuvo 2 touchdowns. Y 2 touchdowns ya te está metiendo 14 puntos en fantasy. Y me gusta lo que puede dar Jeff Wilson, que si no es Darrell Henderson, yo la verdad apuntaría aquí. Ok, sí, sí, sí. Nos gusta Jeff Wilson. Y por último, hablando de los running backs, nada más como mención honorífica, yo creo que estaría bien agarrar a Brian Robinson. Yo creo que Brian Robinson, agarrarle en este punto, podría ser un buen stash para tenerlo ahí en tu banca, porque cuando regrese, yo creo que podría tomar un rol importante ahí en Washington. Sí, que Antonio Gibson le fue muy bien. Metió 20 puntos fantasy, lo cual es bastante, bastante bueno. En contra de Jacksonville, 14 acarreos para 58 yardas, 7 recepciones para 72 yardas, 8 targets, una oportunidad dentro de la zona de la yarda 5, en zona roja. Entonces, esto va a ser para Brian Robinson. Es un buen momento para empezar a hacer el stash. Y sí, cada vez se confirma más que podría estar ya jugando en la semana 5. Así es, así que vayan a buscar a Brian Robinson. Y bueno, esos fueron todos los running backs que les traemos, pero aquí no acaba porque nos faltan los wide receivers y tight ends. Vámonos con los wide receivers, empezando con el wide receiver de los New Orleans Saints, que está disponible en el 73% de las ligas, y es el buen Jarvis Landry. Madre mía, Jarvis Landry se veía bien en pretemporada. Yo la verdad, lo de repente sí lo quería evitar, porque es de los jugadores que me da un poquito de miedo, sí decir que hipócrita de mi parte, porque hablé bien de un jugador que ya no lo tomaré. Pero Jarvis Landry se veía bien en pretemporada y confirma ahorita cómo le fue. Híjole, Jarvis Landry, a ver, de entrada fue el líder en targets del equipo. Vamos a más específicos. Tuvo 9 targets, atrapó 7 de ellos para 114 yardas. Sí, no se quedó con touchdowns, esos fueron de Michael Thomas, pero se quedó con 18.4 puntos fantasy. Muy, muy bueno. 114 yardas es increíble. Sí, y además lo hemos dicho N veces, cuando hablas de fantasy, ¿qué quieres ver? Un jugador que tenga oportunidades, que lo busquen. Y fue el target favorito de Jameis Winston, tuvo 9 targets, que yo creo que a lo mejor va a haber partidos en los que Michael Thomas lo pueda llegar a superar, pero sin duda alguna ya demostró que tiene ahí una química con Jameis Winston. Y el deep threat. Yo creo que eso es bien importante y no lo podemos dejar pasar y debemos de mencionarlo, que justamente Jameis Winston lo gustó o tuvo 2 recepciones de más de 20 yardas y una recepción de más de 40 yardas. Y esto podrá, a lo mejor y no se repite exactamente igual en todas las semanas, pero si lo sigue buscando en zona profunda, Jarvis Landry tiene muy buenas manos. No podemos dejar pasar que es un buen wide receiver. Si no me equivoco, está rondando los 29 años de edad. Todavía tiene mucho potencial y es muy chistoso porque está justamente a la misma edad que tiene Michael Thomas, pero pues Michael Thomas no tuvo una recepción de más de 40 yardas, solamente tuvo 2 de más de 20 yardas y ojo que una escapada de esas puede ser la diferencia en una semana en fantasy. Sí, sí, de acuerdo. Pero bueno, eso fue Jarvis Landry. Vámonos al siguiente wide receiver que es de los Carolina Panthers. Y es el buen Robbie Anderson que está disponible en el 98% de las ligas. Que yo creo que aquí sí le puedo poner un mega asterisco porque yo creo que este partido de Robbie Anderson sí fue muy bueno. Pero yo espero que se invierta este papel con DJ Moore porque DJ Moore sí fue bastante decepcionante esta semana. De verdad. Tú me lo preguntaste durante el partido. ¿Crees que Baker Mayfield vaya a quedarse como el quarterback número 1 de los Panthers si sigue teniendo apariciones como la de esta semana? Híjole, yo creo que no.
Yo creo que no. Yo creo que van a empezar a, ¿qué te gusta? Alrededor de la semana 3, 4, empezar a meter a Sam Darnold, que va a jugar un partido, luego va a iniciar el siguiente, va a jugar 2 cuartos, y luego van a meter a Mayfield y luego van a volver a sentarlo. Siento que eso es lo que va a pasar en Carolina. Y que te vas a enfrentar a defensivas más complicadas. Tienes a la semana 3 a los Saints, después tienes a Arizona en la 4, San Francisco en la 5, a los Rams en la 6, a los Tampa Bay Buccaneers en la semana número 7. O sea, esas semanas, si Baker Mayfield vuelve a dar apariciones como esta semana, los van a apabullar. Sí, 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 sí. Pero hablando un poquito del buen Robbie Anderson, porque y yo creo que va el mismo argumento que dijimos con Rex Burhead. Yo dudo que vuelva a repetir juegos así, pero vale la pena tenerlo porque qué tal si empieza a ser una tendencia y no puedes dejarlo pasar. Porque se quedó con 6 targets, atrapó 5 de ellos para 102 yardas, yardas bastante elevadas, 20.4 yardas por recepción, se quedó con un touchdown y logró 21.2 puntos fantasy. Y además fue el líder en targets, no fue DJ Moore porque DJ Moore se quedó con 6, bueno, fue a la par con DJ Moore el líder en targets y después lo siguió Christian McCaffrey con 4. Sí, que igual cosas no rescatables aquí. Yo creo que igual Christian McCaffrey se quedó muy corto. Y Robbie Anderson es un buen jugador. O sea, no, si apenas empezaste a seguir Fantasy o la NFL un poquito más a profundidad desde la temporada pasada, Robbie Anderson me lo apagaron justamente en el 2021. Solamente tuvo una semana que fue relevante, que fue en la semana número 14 en contra de Atlanta, que era la quinta peor defensiva en contra de los wide receivers, que igual tuvo, aquí tuvo 7 recepciones, una más para 84 yardas y un touchdown. Pero es un buen elemento que están dejando de utilizar y justamente se había escuchado que querían empezarlo a usar más y aquí se ve traducido que en talento lo rebasa DJ Moore definitivamente y debe de invertirse. La opción aquí es que se vienen semanas difíciles y tienes que empezar a optar por tu mejor wide receiver. Entonces eso confirma un poquito más que debes de optar hacia DJ Moore. Sí, sí, de acuerdo. Así que voy a buscar a Robbie Anderson. Yo creo que es un buen elemento para tenerlo ahí en caso de que esto siga, que tengan la misma química con Baker, pero dudo. Sí, yo también. Yo espero que estos números más bien sean de DJ Moore. Ya. Yeah. Vámonos al siguiente wide receiver, que es de los Detroit Lions y es el buen DJ Chark, que jugaron en contra de los Philadelphia Eagles. DJ Chark está disponible en el 78% de las ligas. Vamos a hablar un poquito de sus números. Tuvo 8 targets, atrapó la mitad de ellos para 53 yardas, 13 yardas por recepción, un touchdown. Y cosa a destacar de sus números fue que fue el segundo con más targets. Amon-Ra St. Brown fue el líder en targets, se quedó con 12, pero seguido de él fue DJ Chark. Y no fue TJ Hawkinson, porque TJ Hawkinson se quedó con uno menos, se quedó con 7. Y en total DJ Chark tuvo 15.2 puntos fantasy. Pero yo creo que sí es tener mucho cuidado con DJ Chark porque recordemos que ahí sigue estando, sigue estando ahí TJ Hawkinson, que yo creo que lo puede superar en target sin problema, y además va a regresar en algún punto de la temporada el novato Jameson Williams. Sí, que justamente yo me alejaría por ahora de este core de wide receivers. O sea, sí dio buenos números, a 15.2 puntos fantasy en una semana en donde muchos wide receivers trastabillaron. O sea, sí se debe de mencionar. Al final de cuentas, Amon-Ra St. Brown, 12 targets, sigue siendo increíble. Pero Jameson Williams es el mejor wide receiver de la clase de este año. El único problema es que tuvo la lesión del torn ACL en su última temporada de college, en su último partido, en la final. Cuando regrese, deben de darle volumen. A lo mejor y no tan espectacular, pero sí les va a empezar a quitar targets. Le va a quitar a Amon-Ra St. Brown y también le va a quitar a DJ Chark. Y es mucho mejor que DJ Chark. Y también debe ser mucho mejor que Amon-Ra St. Brown. Entonces, al menos para estas semanitas, yo creo que podría ser una buena opción como un flex de emergencia, porque la próxima semana van en contra de Washington, después van en contra de Minnesota, después van en contra de Seattle. Específicamente en contra de Washington, yo creo que podrían darse buenos números para DJ Chark como un flex bajo. Sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, pues ese fue DJ Chark. Vámonos al siguiente wide receiver que también se tiene que mencionar, pero en lo personal yo lo evitaría por la dependencia que tuvo al touchdown. Y estamos hablando de un wide receiver de los Baltimore Ravens y es de Devin Duvernay, que jugaron en contra de los Jets. Y Devin Duvernay está prácticamente disponible en el 100% de las ligas. Vamos a hablar de sus números. Tuvo 4 targets nada más, atrapó todos para 54 yardas, 13.5 yardas por recepción. Y aquí está el detalle. Se quedó con 2 touchdowns. En total tuvo 21.4 puntos fantasy.
Yo creo que lo único que no me gusta de Devin Duvernay es el volumen, porque fue el tercer jugador con más targets junto con DeMarcus Robinson e Isaiah Likely. Es decir, Rashad Bateman se quedó con, bueno, el líder en targets más bien fue Mark Andrews, después fue Rashad Bateman y en tercer lugar fue Devin Duvernay, DeMarcus Robinson e Isaiah Likely. Sí, que se esperaba que fuera así. Sabemos que Mark Andrews tiene todo el potencial. Y en segundo lugar que si estuviera Rashad Bateman. Pero sí, los touchdowns estuvieron a cargo de Devin Duvernay. Y eso es muy bueno. Pero 4 targets nada más, no. Sí, no. No es tan confiable. Cuando estábamos viendo el partido, al inicio sí te dije, oye, qué bien se ve de Marcus Robinson. Ya después ya lo dejó de pelar Lamar Jackson. Y tú me dijiste que justamente Patrick Mahomes hablaba muy bien de Marcus Robinson. Sí. Yo hubiera esperado que a lo mejor DeMarcus Robinson fuera el que le compitiera en targets a Rashad Bateman, pero pues fue el tercero en targets y empatado con el novato tight end Isaiah Likely, que pues está atrás de Mark Andrews, y con Devin Duvernay. Yo por eso a lo mejor me alejaré un poquito de Devin Duvernay, pero igual que Rex Burkhead y también igual que Robbie Anderson. O sea, son jugadores que no puedes dejar pasar y qué tal si empieza a ser una tendencia. Sí, exactamente. Hay que seguir viendo qué sucede con estos Baltimore Ravens. A fin de cuentas también hay que considerar que fueron en contra de los Jets. Entonces tampoco hay que sobrereaccionar. En la siguiente semana van en contra de Miami, que lograron apagar bastante bien a los Patriotas. Y después van en contra de los Patriotas. Y en la semana 4 van en contra de Buffalo y 5 Cincinnati. Yo creo que estas 2 semanas son claves para ver cuál es el verdadero potencial, pero como un stash podría ser muy buena opción tener aquí a Duvernay. Yo me sentiría un poquito más confiable con Duvernay que con DJ Shark, que a final de cuentas Lamar Jackson no es nada preciso y suele quedarse con muchos touchdowns corriendo. Y otro punto que me gustaría mencionar fuera de los wide receivers es que Mike Davis hizo un punto fantasy. Esto es para J.K. Dobbins. Recuerden que no le lanza sus running backs, entonces ojo ahí. También hay que empezar a ver este tipo de situaciones. Así es. Pero bueno, vámonos a los siguientes. Me gustaría mencionarlos en conjunto. Siguientes dos wide receivers de este mismo partido de los Ravens en contra de los Jets. Pero ahora es el lado de los Jets. Porque antes de hablar de ellos, me gustaría sí mencionar esta estadística que está cañona. Que es que Joe Flacco lanzó 59 veces el balón. No la podía creer. Yo igual cuando la vi fue... ¿Qué? Y bueno, yo creo que esta estadística la mencionamos para que se den una idea de la cantidad de targets que recibieron todos los receptores de este equipo y por qué tenemos a 2 wide receivers de los Jets aquí. Y nada más le faltó lanzarle al head coach. Sí, de verdad que sí, porque hasta Braxton Berrios se quedó con muchos targets, pero vamos a hablar de los jugadores que les traemos y uno es, empezando con Corey Davis. Uno es Corey Davis, que Corey Davis está disponible en el 90% de las ligas. Tuvo 9 targets, atrapó 6 de ellos para 77 yardas, 12.8 yardas por recepción. En total, 13.7 puntos fantasy. Sí, es que 9 targets para el que es el wide receiver número 2. Yo creo que estaría bien que nos dijeras cómo estuvieron la cantidad de targets justo en todo el equipo para como que ver el panorama general. Sí, justamente vamos a mencionar el otro wide receiver que les traemos, que es el novato de Ohio State, Garrett Wilson. Él está disponible en el 73% de las ligas. Él se quedó con 8 targets. Vamos a mencionar a todos los demás porque Elijah Moore se quedó con 7 targets. Braxton Berrios se quedó con 6 targets. El tight end Tyler Conklin se quedó con 7 targets. Y los dejé lo mejor para el final porque los running backs, Michael Carter se quedó con 9 targets. ¿Y quién crees que fue el líder en targets? El buen Breece Hall con 10. Uno de mis jugadores favoritos esta semana. Yo feliz viendo a Breece Hall. 10 puntos fantasy, no me importa. 10 targets para Breece Hall. Que sí, obviamente me podrán decir lo que quieran, pero fue el que lo buscó más veces. Sí. Si no me equivoco. Sí, fue el líder en targets. Un running back que estamos proyectando que fuera más con mayor potencial corriendo. Ya hablaremos bien de Breece Hall, pero me encanta. Para el Buy and Sell me fascina. Sí, aunque hablando ahora un poquito de Corey Davis y Garrett Wilson, yo creo que mencionar estos 59 intentos de pase de Joe Flacco, yo creo que es un mega asterisco. Yo la verdad dudo que lo vuelva a repetir. Además, pues en unas, si no mal recuerdo, 2-3 semanas ya regresas a Wilson. Habrá que ver cómo se comporta esta ofensiva. Pero yo creo que por lo mientras, si Joe Flacco va a estar lanzando esta cantidad de veces, yo creo que vale la pena tanto tener a Corey Davis como a Garrett Wilson. Sí, yo creo que sería una buena opción. La siguiente semana van en contra de Cleveland. Bueno, esta semana van en contra de Cleveland. Y después van en contra de Cincinnati.
más por la semana de Cleveland. Yo creo que no se va a volver a repetir que Corey Davis sea el wide receiver que se quede con la mayor cantidad de targets. Eso lo veo complicado. Elijah Moore debe de retomar porque tiene mucho más talento que ellos. Y yo, si me preguntas cómo debería ser, cómo debería, pero pues es difícil de saberlo, Elijah Moore, después Garrett Wilson y al final Corey Davis. Y Corey Davis es bueno, sí, pero la cantidad de cosas que tuvieron que pagar para conseguir a Garrett Wilson y que se lo llevaran justamente en donde se lo llevaron en el draft, significa que lo tienen que usar. Entonces, ojo con Garrett Wilson, me gusta un poquito más que Corey Davis, a lo mejor me estoy arriesgando mucho, pero si quieres más seguridad, Corey Davis. Si te quieres arriesgar un poquito, Garrett Wilson. Pero sí, esto no creo que lo repita. Sí, no. Y es que sí es abismal esta diferencia. Digo, en total los Jets entre Breece Hall, Joe Flacco y Michael Carter corrieron 17 veces el balón. O sea, 59 contra 17 es una diferencia abismal. Sí, no, y no, es que fue estúpido. No, sigo sin creer los 59 de Joe Flacco, wow. Sí. Que sí mencionar que el que sí estuvo la mayor cantidad de snaps fue Corey Davis, tuvo 59 snaps adentro, a diferencia de Garrett Wilson, 38. Ok. Pero bueno, pues ahí los tienen, receptores de los New York Jets. Vámonos al siguiente wide receiver que es de los Jacksonville Jaguars. Y yo te mencioné que me gustaría, que sí le tenía mucho interés a este jugador, ver cómo se comportaba. Y es el buen Zay Jones, porque Zay Jones está disponible prácticamente en casi todas las ligas. Vamos a hablar de sus números. Tuvo 9 targets, se atrapó 6 de ellos para 65 yardas, 10.8 yardas por recepción, no se quedó con touchdowns. Y a destacar, fue el segundo con más targets de los Jaguars porque Christian Kirk fue el líder y en total tuvo 12.5 puntos fantasy. Se les dijo, vayan por Christian Kirk y esos 12 targets, o sea, si lo ponemos en perspectiva con todos los wide receivers, sí me gustaría ver porque yo considero que está dentro del top 5 en mayor cantidad de targets de la semana 1. Sí, sin problema. Les traeremos el dato en el siguiente episodio. Pero sí, Zay Jones relevante, que fue en contra de Washington, ojo ahí, que pues, en teoría no es tan mala la defensiva de Washington, pero pues, yo creo que es media tabla. La siguiente semana van en contra de los Colts, y si los Houston Texans les pudieron hacer lo que les hicieron a los Colts, se podría ver bastante interesante lo que puede hacer Trevor Lawrence. Yo creo que se va a volver a ver lo mismo. Christian Kirk con la mayor cantidad de targets y después Zay Jones. Y sí me gusta Zay Jones. Podría ser por volumen. O sea, el volumen es lo que me gusta más. Y también remarcar que lo buscaron 3 veces dentro de la 20, una vez dentro de la 10 y una vez dentro de la yarda 5. Y eso me gusta porque podría haberse quedado con un touchdown y haber llegado a los 20 puntos. Sí. Me gusta Zay Jones para... Pues yo creo que más a un punto que tienes un equipo en el que a lo mejor tenías a Laia Mitchell y a Cam Akers, pues para meterlo como un flex, porque yo creo que no vas a alcanzar algo muy atractivo a lo mejor en waivers. Yo creo que podría llegar a ser buena opción como streamer en ciertas semanas, Zay Jones. Sí, 100% de acuerdo. Y bueno, van en contra de los Colts en la siguiente semana. Después van en contra de los Chargers, que está complicado. Pero después van en contra de Filadelfia, Houston, repiten Colts gigantes. O sea, sí hay semanas en donde puede tomar relevancia. Así es. Pero bueno, vámonos al siguiente wide receiver, que es hablando de este mismo partido de Washington en contra de los Jaguars. Y yo creo que, si me preguntas, yo creo que este es mi waiver favorito para esta semana. Y es el receptor de los Washington Commanders y es Curtis Samuel. Sí, sin lugar a dudas, lo dijiste bien. Nuestro wide receiver favorito esta semana. Es que vamos a hablar de sus números. Está disponible en el 96% de las ligas. O sea, está en tu liga sí o sí. Por tierra. Ahí te va, empezando desde ahí. Hablando de wide receiver, por tierra tuvo 4 acarreos para 17 yardas, 4.2 yardas por acarreo, bastante promedio, pero por aire tuvo 11 targets para 8 recepciones, 55 yardas, 6.9 yardas por recepción, se quedó con un touchdown. Sí, tuvo un fumble, pero tuvo 19.2 puntos fantasy y fue el líder en targets. Increíble. Increíble, sí. Eso es lo único que te puedo decir con Curtis Samuel. Justamente esperábamos una gran temporada en el 2021, ya que estaba con los Washington Commanders, pero de que estoy lastimado, que si juego, que no juego, nunca fue relevante. Solamente llegaba a jugar 20 snaps a lo mucho. Su promedio de puntos fantasy la temporada pasada en 5 juegos fue como de 1 punto fantasy por partido. Y que regrese y nos dé esto. Se sabe que Curtis Samuel es bueno, tiene 26 años y lo demostró bien. Que, ojo, fue en contra de los Jaguars. Claro que sí, pero vean el volumen que hay.
O sea, 11 targets es demasiado. Y también corriendo, 4 oportunidades corriendo. Targets dentro de la zona roja, un target dentro de la yarda 5. La distancia que tuvo por targets o por recepción fue de 5 yardas. O sea, son buenos números, sólido. Sí, y mira, yo creo que hablando de Washington, se combinan varias cosas, porque yo creo que ahí te van las que yo puedo llegar a notar. Una es que Trey McLaurin se quedó con 4 targets nada más y 2 recepciones. Yo creo que esos números pueden llegar a mejorar. Sí, La claro. segunda es que Jahan Dodson sigue siendo un novato, tuvo 5 targets, se quedó con 2 touchdowns, bastante atractivo. Tercera cosa que yo llego a ver es que falta Brian Robinson. Y cuando llegue Brian Robinson, yo creo que pueda llegar a modificar el rol de JD McKissic y de Antonio Gibson, tanto por aire como por tierra. Y cuarta cosa, considerar también, yo creo que es Carson Wentz. Yo creo que por más tierra que le llegamos a tirar, yo creo que no podemos dejar a pasar sus números, que pues lanzó 41 veces el balón, 313 yardas, 4 touchdowns. O sea, no es poca cosa. Así que son muchas cosas que se llegan a combinar aquí en Washington. Sí, que sigo sin ser seguidor de Carson Wentz, sigo siendo lo mismo. Pero les hemos dicho muchas veces que sí fue preciso en pases profundos. Yo me hubiera esperado mucho mejores números de Trey McLaurin, considerando que era en contra de Jacksonville. Pero la próxima semana en contra de Detroit. Yo creo que si saben mezclar como lo hicieron esta semana, pueden dar muy buenos números. Ya después se viene complicando un poquito más el calendario. Pero Curtis Samuel es un jugador que debes de tener sí o sí. Y la llegada de Brian Robinson, pues a lo mejor sí le quita las oportunidades corriendo, pero pues quítale esas 4 oportunidades y 17 yardas corriendo. Y lo que hizo fue extraordinario por aire. Sí, de acuerdo. Este sí vale la pena tenerlo. Sí, yo ahí es donde voy a apuntar esta semana. Yo no tengo corredores, entonces tengo que apuntar por otro lado. Bueno. Vámonos a los últimos 2 wide receivers que les traemos, que yo creo que estos 2 últimos wide receivers si estás, yo creo que en una liga muchísimo más profunda. Vámonos con el primero, que es de los New York Giants, y es el buen Richie James, que Richie James está casi disponible en todas las ligas. Vamos a hablar los números de Richie James, que tuvo un acarreo por tierra para 2 yardas y por aire tuvo 6 targets, 5 recepciones, 59 yardas, 11.8 yardas por atrapada. Cosa a destacar, fue el segundo jugador con más targets, pero fue el wide receiver con más targets, porque el líder en targets en ese equipo fue el buen Saquon Barkley. Saquon Barkley está de regreso. Sí. Me da miedo. Híjole, se viene un calendario bastante interesante. Van en contra de Carolina la próxima semana, que es en teoría la mejor defensiva ahorita en contra de los wide receivers. Después van en contra de Dallas, Chicago, Packers, Baltimore. Después mejora bastante, pero se vienen unas semanas en donde van a probar mucho más a los Giants. Veremos qué tan buen potencial tiene Saquon Barkley. Espero que no se lesione, de verdad, porque sí es muy bueno. Pero hay un problema aquí. Es un problema grande. Hay una maldición que tienen los wide receivers de los Giants. Porque, ¿qué me dices de las lesiones? Ay. Mira, bueno, de entrada, pues un sleeper que a los dos nos encanta, que era Wan'Dale Robinson, su lesión. Y esto no fue tanto lesión, pero Kadarius Toney, nada más, si no me recuerdo, 7 snaps. No sé qué está pasando ahí. Sigo sin entender o sea, recordemos que también es el staff de coacheo más nuevo, que trae la mayor cantidad de coaches nuevo. Entonces es difícil de predecir. No entiendo qué pasó con Kadarius Toney. De verdad, no entiendo qué fregados. Solamente estuvo 7 snaps adentro. O sea, lo dijiste. O sea, si bien es algo rescatable, es que corrió 2 veces. Pero 0 targets. No entiendo qué pasó aquí. Y también tenemos un Kenny Golladay que vuelvo a hablar bien de él en mi vida, que estuvo 44 snaps adentro, pero solamente 2 targets para 22 yardas. Son bien difíciles de predecir estos wide receivers. Sterling Shepard, que podrá volver a lastimarse pronto, suele lastimarse bastante. Deben de hacerse una limpia. Sí. Pero pues yo creo que si algo puede rescatar de los Giants, además de Saquon Barkley esta semana, pues fue Richie James. Sí, Richie James y muchos hablarán porque siempre hay buenos seguidores de Sterling Shepard. Dio 15 puntos fantasy, pero anotó solamente 4 targets y 2 recepciones, y eso no es bueno. Y tuvo una recepción de más de 40 yardas. Entonces, no me la compro todavía con Sterling Shepard. Necesito verlo saludable más semanas.
Sí, de acuerdo. ¿Y qué te parece si nos vamos al último wide receiver, que es de los Tennessee Titans, que pues igual es un desconocido para muchos y se llama Kyle Phillips? Y Kyle Phillips igual ha de estar disponible en el 100% de las ligas, si no es que todas, nada más para ese margen de error. Pero pues Kyle Phillips tuvo 9 targets, 6 recepciones para 66 yardas y 11 yardas por recepción. Y algo que me gusta de Kyle Phillips es que fue el líder en targets de los Tennessee Titans. Y digo, es bastante interesante porque ya es la primera temporada que vemos que no está AJ Brown, que llega el novato Treylon Burks, que también está Robert Woods. Pero pues Kyle Phillips, que se esté quedando con 9 targets en esta ofensiva pues renovada en el ataque aéreo, yo creo que no es poca cosa. ¿Qué fregados pasó con Robert Woods? No entiendo. Los dos wide receivers que estaban alineados como titulares, que es Etienne y Robert Woods, se quedaron con 2 targets a lo mucho. Etienne y Robert Woods no hizo nada. Y Treylon Burks tuvo 5 targets. Eso yo creo que es bueno, porque dijimos que iba a empezar abajo y iba a empezar aumentando. Aunque necesito verlo todavía en la banca. Pero Kyle Phillips, 9 targets es muy bueno para alguien que tiene 23 años. Es su primera temporada en la NFL. Ojo. Sí. Yo creo que si estás en una liga muy profunda y no tienes ya muchas opciones de waivers por cuál ir, apunta a Kyle Phillips. Podría ser el que a lo mejor y se empieza a quedar con pues, la mayor cantidad de targets de Ryan Tannehill. Podría ser, pues manténla ahí en tu banca. Al menos en lo que Treylon Brooks va aumentando. Recordemos que Treylon Brooks es un buen wide receiver. Y a lo mejor si ya confirman que ya no quieren optar por los viejitos del equipo, que Nick Westbrook, y quien no es tan viejo, tiene 25 años, pero Robert Woods sí. Entonces podría dar números interesantes. Así es. Pero bueno, pues esos fueron todos los wide receivers. Y vámonos a la última posición que les traemos, que es la posición de tight ends, que se pone interesante aquí. Que esta sí yo te dije, aquí hay un tight end que yo necesito. Que tú me dijiste, ¿neta se te antoja ir por este tight end? Sí, por este tight end quarterback. ¿Quién es? Así es, porque es de los New Orleans Saints y es el buen Taysom Hill. Válgame Dios. No puedo creer que este hombre siga siendo relevante. Que Taysom Hill, bueno, de entrada está disponible en el 94% de las ligas. Por aire, porque digo, es un poquito raro hablar de Taysom Hill, porque estamos hablando de un quarterback que está en la posición de tight end, pero por aire nada más se quedó con un target y una recepción. Pero lo que llama la atención de Taysom Hill es que tuvo 4 acarreos para 81 yardas y una recepción, digo, un touchdown, y promedió 20.2 yardas por acarreo. Que si me preguntas, yo bien te lo dije, yo creo que lo que le infla mucho los puntos aquí a Taysom Hill es que tuvo ese acarreo de 57 yardas. Sí, 100% de acuerdo contigo. No lo puedo negar que si no hubiera visto el partido, hubiera visto que un acarreo de más de 50 yardas lo infló tanto, no lo apuntaría. Pero, otra vez, Wildcats es el que entraba en situación y como en posición de quarterback y corría. Y recordamos que Taysom Hill era quarterback. Entonces que de repente sí le pueden empezar a usar como quarterback. Recuerdo la temporada pasada hubo una semana en la que semana 3 en contra de Dallas, y justamente en varios fantasy estaba apuntado como quarterback y como tight end. Entonces podías alinearlo en tight end siendo un quarterback y metió 31 puntos. Y que de repente pueda darse una situación similar. Recordemos que Jameis Winston no es sólido, suele lastimarse. No espero que pase porque tengo muchas esperanzas a él como quarterback. Pero poco a poco podría empezar a tener más relevancia Taysom Hill con esas Wildcats. Las seguirán usando. Y es súper bifásico. O sea, si la temporada pasada fue Cordarrelle Patterson, esta temporada Taysom Hill se viene interesante. Y mira, yo creo que recordemos que la posición de tight end suele ser una que no es una posición en la que te encuentres muchos jugadores sólidos. O sea, son contadísimos los que son sólidos. Y aún así, si a Taysom Hill le hubieras quitado ese acarreo de 57 yardas, se hubiera quedado con unos 9, casi 10 puntos fantasy. O sea, ¿qué es lo que te dan los Terrence? Ajá, que es casi lo que te dan los tight ends. Si estás hablando de entre comillas, un tight end que te está dando el potencial por tierra. Y también me gustaría remarcar que Alvin Kamara tuvo 9 acarreos. ¿Quién le siguió? Taysom Hill y Mark Ingram. Y ahí el detalle con Mark Ingram es que él tuvo un fumble.
Justamente, sí. También Alvin Kamara tuvo ahí una lesión de las costillas en el juego, que no es importante, pero pues puede ser ahí que le haya bajado un poquito de relevancia. Pero lo dijiste bien, es un tight end que dio números confiables de tight end y que puede lanzar. Y Sí. que yo no dudo que de repente veamos un pase de Tyson Hill a Michael Thomas, misma Wildcat, engañando que van a correr y se cuelgue ahí Jarvis Landry, Michael Thomas o Chris Olave y pueda clavar un touchdown por pase. Pues este hombre puede hacer muchas cosas. Sí, sí, de acuerdo. Pero bueno, ese fue Tyson Hill. Vámonos al siguiente tight end que me gustaría sí remarcarlo también, que es de los Houston Texans. Es de los Houston Texans y es el buen O.J. Howard, que también, igual que Devin Duvernay, fue de los waivers que les tenemos que se quedó con más touchdowns, se quedó con 2 touchdowns y pues es un tight end relevante hablando en esta ofensiva de los Houston Texans que pues si empieza a ser también una tendencia, un target favorito para Davis Mills en zona roja, podría ser atractivo. Que O.J. Howard es bueno. Creo que es un talento de primera ronda. Si no me. Sí, 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 sí. En primera ronda drafteado en el 2017. Viene de Alabama. O sea, tiene una buena escuela. Se le cayó mucho el potencial por una lesión importante que tuvo justamente al final de su primera temporada o segunda temporada, no me acuerdo. Pero fue al final, eso sí lo recuerdo bien. Y tiene talento. Y me gusta mucho lo que puede llegar a ser si lo siguen buscando en los targets para touchdown. Volumen no hay, Sí. solamente 2 targets, eso sí hay que dejarlo bien, bien claro. Pero también recordemos que lo jalaron una semana antes que empezar la temporada. Le faltan repeticiones, pero ya lo buscaron para jugadas importantes y la siguiente semana van en contra de Denver, que después de lo que vimos en el Monday Night se colocan como la segunda peor defensiva en contra del tight end. Entonces yo creo que sí vale la pena estar siguiendo de lejitos ahí a O.J. Howard y lo que pueda llegar a ser en ese equipo. Así es. Pero bueno, vámonos con el siguiente tight end, que este tight end es de los Cincinnati Bengals, que yo creo que este también tiene un asterisco porque recordemos que pues T. Higgins no jugó la mayor parte del partido, pero es Hayden Hurst, porque Hayden Hurst se quedó con 8 targets, 5 recepciones para 46 yardas, fue el tercero con más targets del equipo porque lo superó John Mixon y Jamar Chase. Sí, y 2 targets dentro de la 20, 2 dentro de la 10 y uno dentro de la 5. Que como bien te dije, yo creo que aquí nada más sí estaría bien pues, seguir de cerca a T. Higgins, porque yo creo que cuando regrese T. Higgins sí va a cambiar mucho esta repartición de targets. Sí va a jugar, ¿eh? Sí, sí. El golpe que tuvo no fue tan importante, o sea, sí fue importante porque fue una conmoción, pero no fue tan fuerte, se vio bien, salió caminando, salió un poquito como viendo a Saturno, pero yo lo vi bien, yo no creo que se vaya a perder el partido en contra de Dallas y Jamar Chase no va a volver a repetir lo que hizo esta semana, se va a repartir mucho más con T. Higgins. Es un wide receiver que sin lugar a dudas iré a buscar en el buy and sell, pero ya hablaremos de eso después. Pero Hayden Hurst, bien, buenos números, 8 targets y yo creo que los Bengals tienen que replantearse muchas cosas Sí. después de la participación que tuvieron en contra de los Steelers y una de ellas puede empezar a hacer usar más al tight end, que a lo mejor y no es llegar a los 8 targets, pero sí a lo mejor unos 5 targets que tú lo llegaste a decir son volúmenes importantes para un tight end que nadie está agarrando y que sigue estando disponible y que te puede volver a dar 9 puntos y que pueda llegar a anotar, porque ya les dije, o sea, lo buscaron una vez dentro de la yarda 5, no la logró convertir, pero si la convierte, 17 puntos fantasy. Sí, sí, de acuerdo. Y mira, hablando de volumen, ¿qué te parece si nos vamos al siguiente tight end? Porque de él ya hablamos un poquito cuando hablamos del Thursday Night Football. Y vámonos a Los Ángeles Rams porque Tyler Higbee se quedó con 11 targets para 5 recepciones y 39 yardas. No tuvo touchdowns, pero cosa a destacar es que fueron 11 targets. Fue el segundo con más targets del equipo porque bien sabemos que Cooper Kupp es el líder siempre. No más que igual que Tyler Higbee, yo le pondré un asterisco porque yo creo que esos targets tuvieron que haber sido de Allen Robinson y Tyler Higbee se tuvo que haber quedado con los targets de Allen Robinson. Sí, ya se dijo, ya se analizó este partido a profundidad, vayan a ver el episodio, pero si hay un partido que se debe borrar, es el de Chicago en contra de los 49ers y es este en contra de Buffalo. Son dos Sí. partidos que se van al olvido, que simplemente no podemos extrapolar lo que va a pasar durante la temporada. 11 targets son demasiado, de verdad es demasiado para un tight end. Son volúmenes increíbles que sí, me puedes decir, ¿qué tal que se queda para los targets? Sean McVay ya ha hablado, ya ha dicho que tiene que cambiar el esquema, ya dijo que le va a dar más volumen a Allen Robinson.
Los Atlanta Falcons no tienen una línea defensiva como la tienen los Buffalo Bills. Vamos a ver ya este partido, la verdadera cara de los Rams. Si después de Atlanta veo que Hayden Hurst tiene más de 8 targets, no hay lugar a dudas que tienes que ir a agarrarlo. Es un stash ahí para que puedas tenerlo en la banca por cualquier cosita, pero dudo bastante que lo repita. Sí, sí, de acuerdo. Nada más, o sea, se tienen que poner porque tuvo un volumen bastante importante y pues lo que quieras en fantasy son jugadores con volumen. Sí, justamente. Y por último, vámonos al último tight end que digo, este es más mención honorífica porque nada más está disponible en el 22% de las ligas. Yo creo que si está disponible en tu liga, sí vale la pena que lo agarres. Y es el buen tight end de los Pittsburgh Steelers, es el buen Pat Freiermuth, que Pat Freiermuth pues, se quedó con 10 targets, también es un buen volumen, tuvo 5 recepciones, 75 yardas, no tuvo touchdowns. Y cosas a remarcar, fue el segundo con más targets de la ofensiva porque el líder fue Diontae Johnson con 12 targets. Y tuvo 2 recepciones de más de 20 yardas y lo buscaron una vez dentro de la yarda 5. Hemos hablado muy bien de Pat Freiermuth, siempre les dijimos que es un tight end que tienes que buscar al final del draft y si lo tienes debes estar más que feliz, que fue encontrar un partido, un equipo difícil y sacó la casta. Yo sí me compro más que Pat Freiermuth para ser relevante a lo largo de la temporada, me gusta mucho tenerlo, si sigue disponible yo sí lo agarraría. Igual seguimos confiables en Cole Kmet, no se estresen por él. Pero sí, Pat Freiermuth es muy muy confiable, su segunda temporada en la NFL y no podemos dejar pasar que fue un segundo pick del draft del 2021. Me gusta Pat Freiermuth. Así es, sí, a mí también. Pero pues bueno, pues esos fueron todos los waivers que les traemos para esta semana, que sí vayan a agarrarlos porque sí hay una semana en la que puedes agarrar muy buenos waivers para el resto de la temporada que sean bastante considerables, es en esta. Justamente vayan a checarlos, se publicará ya el ranking en Instagram. Recuerden estar siguiendo justamente en Instagram, que estaremos subiendo varias cosas, igual en TikTok. Y vayan a checar el Patreon, que es el contenido exclusivo que les tenemos de Mr. Fantasy. Se vienen las guías, también se va a publicar ya la guía para que hagan trades, que está muy bien. Y mucho mayor contenido, análisis de lesiones, rankings de defensivas en contra de cada posición, dificultad de calendario en contra de las defensivas, rankings de los jugadores. Esta semana se agrega el ranking de flex para que puedan ver y ya decidir entre running backs y wide receivers. Una locura, esa guía es una locura. Sí, así es. Y nada más como una última pregunta, si te dijera por qué jugador tú apuntarías en waivers esta semana, ¿por quién apuntas? Necesito running backs y si voy a buscar alguno, yo creo que iría por Jeff Wilson o Curtis Samuel o Jameis Winston, como de cada posición serían los que iría. ¿Tú? Híjole, bueno, bien lo dije, yo creo que sí voy 100% con Curtis Samuel y pues digo, o sea, si está disponible en mi liga, 100% yo creo que Darrell Henderson o Khalil Herbert. Ah, sí, claro, si está Darrell Henderson, iría por él. Pero digo Jeff Wilson, porque al menos estas semanitas debe ser relevante, porque va a ser running back 1 en lo que Breece Hall acaba de florecer, porque en todas mis ligas tengo Breece Hall, y ya que florezca Breece Hall, ya a Jeff Wilson le digo adiós. Pero sí, es lo que les digo, depende de que tenga tu equipo. Pero bueno, denle like al video, suscríbanse a YouTube, dejen su comentario y pues nos vemos a la próxima. Así es.